Listo, bueno, ahora sí vamos al inicio. Bueno, Señor Jesús, Rey de la Gloria, eterno Salvador, te damos muchas gracias, precioso Príncipe de Paz, por esta noche de bendición. Gracias por tenernos un día más, Señor, aquí reunidos en tu nombre, Dios, invitándote, Dios, a que tomes el control de este espacio, Dios, aún a la distancia donde estamos todos nosotros, Dios, que tomes el control de todo, el tiempo, de la disposición de nuestros corazones, Dios, que seas tú moviéndote con libertad hoy en esta noche, para que seas tú dándole vida, Señor, a estos corazones a través de tu santa palabra, que sea tu santa presencia, Dios, dándonos esa paz, esa tranquilidad que nuestra alma necesita, que podamos encontrar respuesta en este día hoy, Señor, a través de tu palabra, Dios. Te lo pedimos, por favor, háblanos hoy, Señor, usa mi vida, Dios, como un instrumento en tus manos, que seas tú hablando, Dios, a este rey que hay en este lugar, Señor, los que están conectados en este momento, los que van a estar aún en diferido, Dios, que seas tú haciendo que este mensaje también llegue a sus corazones y que dé el fruto que tú esperas. Dios, te pedimos por los que ya están, Señor, volviendo a casa para poderse conectar, los que están terminando sus quehaceres, Dios, que puedan llegar a tiempo, Dios, a participar de este espacio, Dios. Hoy te damos gracias porque esta semana, Señor, es una semana de bendición que nos has regalado, Dios. Una semana que ya va a mitad, Dios, pero tu misericordia y tu bondad, Señor, nos siguen sosteniendo hasta el día de hoy. Hoy te alabamos y te bendecimos, te pedimos que perdones todos nuestros pecados, nos laves con tu sangre preciosa, Dios, de todas esas ofensas que cometemos contra ti, Dios. Límpianos, Dios, y ayúdanos. Direcciónanos, Señor, y permítenos cada día, Señor, ser más y más conforme a tu corazón, que podamos alcanzar tu santa estatura, Dios. Danos la sabiduría, el entendimiento. Te lo pedimos, por favor, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bendito Dios. Hoy vamos a tener un tema especial. Como les decía, quiero saber cómo acerca del aprendizaje que ustedes han tenido a nivel personal a lo largo de este año, que ustedes tengan como la facilidad de poderlo poner en palabras y puedan decir, este año aprendí, una lección que aprendí fue esta y la he valorado mucho. Entonces, la idea es que vamos a leer para ello un pasaje en el libro de Mateo. Mateo, vamos a leer Mateo capítulo 3, ¿cierto? Este verso, vamos a leer a partir del 18. Vamos a leer el verso a partir del 18. Entonces me dicen cuando lleguen, Mateo 13, 18. Viene escribiéndome. Ya. Listo. Bueno, dice lo siguiente. Déjenme, yo los pongo otra vez ustedes aquí. Dice lo siguiente. Mateo 13, 18 dice, oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado en tres pinos, este es el que oye y que oye la palabra, pero el afán de este siglo, más el que fue a 60 y a esto. Amén, amén. Bueno, esto es la explicación de la parábola del sembrador. Unos pasajes más arriba, podemos ver cuando el Señor empieza a hablar a la multitud en la playa desde la barca, ¿cierto? Empieza a hablarles y algo que le causa como curiosidad a los discípulos es, y ellos les preguntan, después de que él termina su sermón, y le preguntan, ¿usted por qué les habla a través de parábolas? Porque como les habla a ellos, no nos habla a nosotros.
porque con ellos el Señor hablaba de una manera diferente, ¿cierto? Con ellos lo que Dios hacía era que Él empezaba a hablarles de una forma práctica para que ellos pudieran entender. Y aquí es donde empieza ya como el tema en sí, y es lo siguiente, miren, para que Dios pueda empezar a obrar en nuestra vida, es necesario que en nuestro corazón haya una serie de puntos, como en inglés se dice como checklists, que son como, es un listado como de requisitos que debe haber en un corazón para que la palabra dé fruto en un corazón. Porque no todos los corazones dan, no en todos los corazones la palabra de Dios da fruto. Y hoy vamos a analizar cuáles son esos requisitos que la palabra nos enseña a través de esto que leemos hoy. Y el primero de ellos es que dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El leer, el escuchar la palabra de Dios, pero no entender lo que Dios nos está diciendo, es algo que uno como creyente debe empezar como a tomárselo en serio, porque uno a veces encuentra creyentes que escucha por lo menos una prédica y dice, no, yo no entendí nada, y no se preocupa por eso y se va tranquilo para la casa, y muy chévere la prédica, muy bonita, pero no entendí en realidad cuál era como el asunto principal del tema. Eso es delicado, ¿por qué? Porque la Biblia nos dice que si usted no entiende, esa palabra tarde o temprano va a ser robada de su corazón. Entonces, uno de los puntos que podemos enumerar para que la palabra de Dios cumpla su función en nosotros y haga lo que Dios la mandó a hacer en nosotros es entender, ¿cierto? Ese es uno de los puntos. Pero previo a eso hay un punto todavía más importante. Y eso usted lo va a encontrar en unos pasajes más arribita, ¿cierto? Eso lo encontramos ya les digo en dónde está. Dice lo siguiente. En el verso, dice, ya les digo dónde está. Aquí, bueno, vamos a leer el 10 y el 11 de ese mismo capítulo. Miren lo que dice. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por palabras? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Cierto? Y al final de ese suceso, él les dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Lo que Jesús nos está diciendo es que no todas las personas, venga, pongo esto por aquí, no todas las personas tienen sentidos sensibles a la voz de Dios o dispuestos para las cosas del reino de Dios. Aunque tengan oídos, aunque tengan ojos, no todas las personas tienen esa capacidad de ser sensibles. Hay gente que tiene oídos para escuchar de todo menos la voz de Dios. Hay gente que tiene ojos para ver de todo menos la voz de Dios. Eso es un asunto que cada uno de nosotros tiene que entender, de que el poder oír la voz de Dios es un privilegio que Dios nos da. No es de todas las creaciones, no es de todas las criaturas de Dios el poder oír la voz de Dios, no. Eso es un privilegio. Es un privilegio que principalmente debemos aprender a atesorar. Incluso cuando ya estamos en el camino hay que aprenderlo a valorar, porque yo conozco mucha gente que ha estado en el camino y ha estado en el camino no un mes ni 2 meses, sino años, ¿cierto? Hasta décadas. Y estando en el camino se hacen insensibles a la voz de Dios y se apartan. ¿Por qué? Porque no valoran esa sensibilidad que Dios les ha querido dar. Porque Dios nos ha querido dar esa sensibilidad. Ninguno de nosotros está acá porque sí, es porque Dios ha querido colocar en nosotros el deseo de escuchar la palabra. Siempre es así. Siempre es así porque ya lo sabemos que por voluntad propia no podemos acercarnos a Dios. Por voluntad propia no nos podemos acercar. Es Dios el que hace la labor en nuestra vida. Yo incluso sé de personas
adultas que lo dicen. Ellos dicen, yo hoy entro a una iglesia y escucho una prédica y yo no entiendo nada. Y me da sueño, me duele la cabeza, me da calor, me salgo a mitad de la prédica o me quedo toda la prédica porque ya me da pena con el que me invitó. Pero más sin embargo, yo no sé, no entiendo de qué están hablando. ¿Por qué? Porque no tienen sensibilidad a la palabra de Dios, no, sus sentidos espirituales están como apesadumbrados, están como apagados, ¿cierto? Y eso el Señor lo dice, que es para que se cumpla la profecía de Isaías, dice, dice en el verso 15, dice, porque el corazón, bueno, el 14 dice, de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sano, ¿cierto? Por eso es que el proceso de Dios en ellos no se efectúa, porque no se está permitiendo que la palabra entre en el corazón de la persona. ¿Por qué? Porque el corazón, cuando dice que el corazón se ha engrosado, está diciendo Dios que el corazón de esa persona ya está lleno de otra cosa que no es Dios, pero ya está lleno. Se ha llenado de muchas cosas del mundo. Entonces eso impide que la palabra de Dios haya cabida. ¿Se acuerdan que Jesús en un momento también le dijo eso a los escribas y a los fariseos? Les dijo, es que ustedes piensan mal contra mí porque mi palabra no haya cabida dentro de ustedes. ¿Por qué no haya cabida dentro de ellos? Porque ellos tenían una doctrina diferente a la que Jesús estaba enseñando. Ellos habían dado la doctrina, ¿cierto? Y ya estaban llenos de eso. Estaban llenos de esa de esa nueva doctrina y ahora lo que el Señor les estaba reabriendo, que era el camino antiguo, el camino verdadero, ya no se podían, ellos ya no podían recibir eso porque ya su corazón estaba lleno. Entonces, eso es otro de los requisitos que debe haber en nuestra vida y es tener necesidad de la palabra de Dios. Aprender a vaciar el corazón de lo que quizás nosotros hemos introducido en él y que son cosas que a veces son innecesarias. Hace mucho tiempo hablaba con una joven acerca de que era necesario como vaciar el vaso, ¿cierto? Como tomar el vaso y como que, ok, tengo muchas cosas dentro de mi cabeza y ya no me caen ni las ideas de Dios, como que cuando vienen las ideas de Dios sobre mi vida, como que hay un conflicto en mi interior y yo no sé entonces qué es verdad y qué es mentira, porque es que yo he escuchado esto, he escuchado lo otro, un científico dijo aquello, un teólogo dijo esto, y entonces viene la palabra de Dios y hay un choque allí y entonces ya no hay como manera de que esa palabra de Dios entre en el corazón de la persona, sino que hay como una tensión, eso se llama como hay una tensión superficial, es cuando el vaso, ¿cierto? Está lleno al tope. Yo no sé si ustedes han visto que cuando un vaso está lleno hasta que ya él no está planito, sino que tiene como una especie de burbujita y ahí se mantiene el contenido, a pesar de que está como que ya se va a desbordar, pero no se desborda. Eso se llama presión superficial. ¿Cierto? Y esa presión superficial, en el momento que se introduce nuevo líquido sobre eso, pues inmediatamente como que se rompe esa tensión superficial, perdón, y ¡fum! Se derrama. Y eso a veces tenemos que permitirlo en nuestra vida. Debemos permitir que la palabra pueda entrar y que lo que no sirva salga de nosotros, salga de nuestra mente, salga de nuestro corazón. ¿Cierto? Y ahí entran todas las cosas, emociones, sentimientos, proyectos, personas, lazos de amistades, ¿cierto? Planes, sueños, hay cosas que son así, que cuando la palabra de Dios empieza como a introducirse dentro de uno, eso como que va haciendo que suba todo lo que estaba ya sedimentado allá abajo, toda esa mezcolanza que hay allá abajo, y la palabra de Dios hace que eso como que vaya subiendo y lo va sacando, sino que a veces nosotros resistimos, pero está bien que eso salga y que uno se dé cuenta de que hay cosas que no están bien allí, que se están moviendo cosas que uno dice, en cualquier momento yo sé que eso ya no puede estar en mi vida, eso debe salir, ¿cierto? Por ejemplo,
el asunto de el maquillaje, por ejemplo, ¿cierto? Y usted empieza a conocer de Dios, y usted empieza a ver lo que dice Dios acerca de esto, y usted, ay, pero es que a mí me gusta, y me provoca, es que yo me siento antojada, porque yo veo que otras niñas también lo hacen, otras señoritas también lo hacen, pero usted cada vez que usted va a la palabra le va hablando acerca de ello. No es que Dios lo va a coger usted bonita gente, hasta que usted lo suelte, no. Pero él poco a poco irá hablando, va a ir hablando y entonces usted se va dando cuenta que en algún momento usted va a tener que tomar la decisión de si continúa así o si apega a lo que le está diciendo Dios. En algún momento usted lo va a sentir, ¿cierto? Entonces ese tipo de cosas son las cosas que eso es necesario de que uno permita que salga de la vida de uno. Y así como ese recipiente está recibiendo ese chorro de agua pura continuo y ese fondo está adentro revolucionado, porque cuando eso cae, esa presión allá adentro se forman unos remolinos, porque está bajando esa presión allí, esa agua está fluyendo y eso produce como un mover, ¿cierto? Dentro de ese fluido es lo mismo cuando la palabra de Dios se introduce en la vida de una persona, produce un mover espiritual. Y ese mover espiritual no se queda solamente ahí, sino que va como afectando todo lo demás en uno, porque es como una red, porque nosotros debemos entender que en esencia nosotros somos espíritu, ¿cierto? En esencia es lo que somos, un alma viviente, que estamos en este cascarón temporal que es este cuerpo de carne, pero esto no es lo que en realidad somos. Nosotros somos un alma. Y ese alma es como un enmallado, un entremallado espiritual, ¿cierto? Que tiene ahí lugar a las emociones y todo esto. Y esa palabra lo que hace es que trae una revolución a nuestro interior. Pero para que haya esa revolución hay que permitir que esa palabra como que nos permee, es decir, nos atraviese y llegue a nosotros. ¿Cierto? Eso es como uno de los puntos más importantes acerca de esto. Dice que cuando no le entendemos, el enemigo roba la semilla. ¿Qué quiere decir eso? Y eso no aplica solamente para el que no se ha convertido, aún para el convertido. Cuando usted no entiende un mensaje, es nuestro deber investigar, preguntar. Miren, hay algo muy bonito que hace el salmista David y lo dice en uno de los salmos, dice, inquirí en tu templo. Y inquirir significa indagar, investigar. ¿Qué inquiría David? Pues acerca de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que David no pertenecía a la casa de Leví, que eran los sacerdotes, ¿cierto? Y levitas. Él no pertenecía a esa tribu. Él pertenecía a la tribu de Judá. Entonces, habían cosas, la curiosidad de David por Dios lo llevaba a, por así decirlo, en palabras más coloquiales, como a meterse en donde no lo habían llamado. Entonces, el que hacía era los que se iba al templo y preguntaba a los sacerdotes o a los levitas, ¿y usted por qué hace eso? Y los veía haciendo algo y él preguntaba, ve, ¿y usted por qué limpia eso así? Ah, ¿y usted por qué se pone eso? ¿Y usted por qué ora así? ¿Y usted por qué hace eso? ¿Y por qué lo hacen de esa manera y no lo hacen de esta otra? Y así. Él preguntaba. Y eso era algo que era como innato en él, porque también cuando él se da cuenta lo que pasa con el arca y que muere, pues Usa, creo que es el nombre del hombre, que el nombre de este hombre que fallece. Él no investigó cómo era que debía transportarse el arca. Ya después es que él se da la tarea de indagar bien. Cuando ya pasa el suceso es que él investiga y dice, ah, no, es que miren, es que el arca no se puede transportar cargado por animales de carga. Nosotros estamos llevando en bueyes, no lo podemos llevar así. Ahí dice clarito que son los levitas los que tienen que cargarlo sobre sus hombros. Y entonces ahí es donde la llevan como debe ser, ¿cierto? Es una de las veces en donde él no hace eso y mire lo que pasa. Y es igual en nosotros, nosotros debemos despejar las dudas. Hay que despejar las dudas porque si uno no despeja las dudas, lo que pasa es que esa semilla va a ser robada. En cualquier momento el enemigo la va a robar del corazón. Y eso es un consejo que Dios le dio a usted, que yo siempre se lo he dicho. Dios no habla por hablar.
Dios no es como una persona que está desparchada y no tiene que decir y se pone a hablar cualquier cosa, no. Cuando Dios habla, hay que prestar atención porque eso es un consejo que necesitamos, sea ahorita o dentro de un mes o dentro de un año o dentro de 10 años, pero esa palabra debemos garantizar de que tengamos un entendimiento de la palabra. Porque cuando pasa el tiempo y llega el momento de que esa palabra tiene que dar el fruto o tiene que dar la respuesta a esa situación, Dios lo hace y eso sale a la luz y uno inmediatamente usted se acuerda de eso como si se lo hubiera dicho Dios ayer. Y la prédica o hace 5 meses, 7 meses, 8 meses, no sé. El testimonio lo contaban hace 15 años. Usted era un niño y no sé, ahí en medio del juego lo escuchó y ese testimonio 15 años después, boom, volvió y surgió en su mente, pero porque usted entendió lo que estaban hablando ese día. Si usted no hubiera entendido, usted no podría recordar, ¿cierto? Igual que con el estudio secular. Si usted no entiende un tema, el día que le vienen a hacer el examen, pues ¿qué va a pasar? Pues usted no va a poder responder. ¿Por qué? Porque usted no tiene ese conocimiento dentro de usted. Es algo que usted sí vivió la experiencia, pero ya pasó y así como pasó, la idea es que nosotros despejemos nuestras dudas y es necesario hacerlo. Vuelvo y le repito, ¿cómo? Pues usted busca un hermano que tenga más conocimiento o va y busca a través de la misma palabra o va y le pregunta al predicador, no sé, pero no se quede con la duda. Porque cuando usted se queda como con esa inquietud y usted no la resuelve y usted es de los que ni le pregunta a Dios, porque yo le aseguro que si usted tiene la inquietud y usted le pregunta a Dios de forma personal, en algún momento Él le despeja la duda. Pero a veces hay personas que no, simplemente, ve, ¿qué habrá querido decir con eso? No entendí. Y siguen como si nada. Entonces, ¿qué pasa? Se pierde ese conocimiento. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí se inhabilita el poder de la palabra sobre nuestra vida. Entonces ese es un punto. El siguiente dice que el que fue sembrado, verso 20 del capítulo 13 dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que la oye con gozo y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Miren, esto es lo que pasa cuando la persona no medita en la palabra. Por eso es importante meditar en la palabra. El Señor a través de, de Moisés le dijo a Josué antes de sucederle, o él mismo fue el que le dijo, meditarás en este libro de noche y de día, ¿cierto? Y se lo ordenó y dijo, porque haciendo esto vas a hacer que prosperes todos los días de tu vida. Es necesario meditar en la palabra. No ir a la presencia de Dios cuando Dios nos está hablando por ir, como si usted fuera un salón, como si en el salón de un colegio donde usted va por ir, que hay veces que uno va al salón por ir, como por que le pongan chulo en asistencia y no le pongan la falta. No, hay que tratar de que eso que él está allí hablándonos, eh, lo podamos comprender, ¿cierto? Y podamos, como lo dice acá, guardarlo en nuestro corazón y meditar en él después. Meditar en eso después. Los que tienen una vida devocional, eso es crucial. Los que todos los días leen la palabra, es crucial que usted medite en esa palabra, no simplemente leer y escribir. Y ya, y escribí allí, y bueno, media hora y ya, me fui para hacer lo que tengo que hacer. Y a las 5 horas ya ni me acuerdo qué fue lo que Dios me dijo. No, es necesario meditar en la palabra, tenerla allí, retenerlo. Por eso dice que no dio fruto porque era de corta duración. ¿Qué quiere decir que sea de corta duración? No es que la palabra sea de corta duración, es que la persona es oidor olvidadizo. Esa es la persona, oidor olvidadizo, dice la palabra, que nosotros no podemos ser oidores olvidadizos. Y hay gente que, esto es bien tenaz porque miren, hay gente que tiene una necesidad de Dios tremenda y a veces incluso le han orado a Dios y puede que no sean los más consagrados a Dios, pero tienen una situación bien complicada y bien difícil
y le claman a Dios por una respuesta, de la manera que ellos puedan. Y en la misericordia de Dios encuentran la respuesta, la solución y Dios se las da. Y no solamente se las da, sino que es un consejo específico que recibe esa persona de parte de Dios. O sea, Dios le da, como cuando usted lo van a mandar a la tienda de la casa y usted, la mamá le pasa el listadito de lo que tiene que comprar y usted simplemente es, lea de allí, vaya y trae y lo coge en la tienda y ya. Así es Dios con nosotros. Él a veces trae la solución exacta, ¿cierto? Precisa para esa situación. Pero si nosotros somos olvidadizos, cuando salgamos de allí tengamos que ir y poner eso allá en el momento donde debe ser, no vamos a dar respuesta de nada. No vamos a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque se nos olvida. ¿Y qué pasa con esos niños cuando uno los manda a la tienda y se les olvida? Pues les toca pegarse otro viaje después, porque a veces traen lo que no es. Y que toca, ay no, mamá, vaya usted, a mí me da pena y no, vaya y lo hace usted porque yo no lo mandé a comprar eso. Y a veces, mire que eso es tan tremendo que a veces hasta con papelito en mano y todo y traen lo que no es, con papelito en mano y todo. ¿Por qué? Porque se está distraído, se está distraído. Si usted está distraído, es muy complicado que usted pueda asimilar ese consejo de Dios. Y eso también va a traer una consecuencia que es que la palabra de Dios no va a poder hacer lo que Dios le ha enviado a hacer en uno. Si usted no quiere recibir la palabra de Dios, no va a poder operar. Porque era como lo que leíamos ahorita, porque es necesario que escuchen para poder ser convertidos. Es necesario tener la disposición. ¿Qué es lo que hace que uno se convierta? Es la palabra. Es la palabra la que produce estos cambios en nosotros. No somos nosotros mismos. Esto no es un estado de trance o un estado mental, no. Esto es un asunto espiritual, pero que tiene unas pautas establecidas por Dios. No es como que, como si fuese magia. Y de la nada usted, ¡fuf! No, ya me convertí, no, ya resolví esto, no. Hay unos procesos espirituales y hay unos principios espirituales que Dios ha respetado desde siempre, a los cuales nosotros como pueblo de Dios debemos apegarnos. Debemos apegarnos a esos principios, ¿cierto? Como honrar a padre y madre, es un principio espiritual de Dios. Y hay que apegarse a eso. Ay, no, que a mí no me parece. Bueno, usted verá y no lo cumple. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues se pierde la promesa, se pierde la bendición que trae ello, ¿cierto? Entonces, esas son cosas importantes. Por eso dice que es de corta duración y dice que cuando viene la persecución por causa de la palabra, tropieza. ¿Qué quiere decir eso? Miren, y por eso les digo que esto es como el consejo. Porque Dios le está diciendo a veces a alguien cómo evitar caer en la tentación y la persona, ay, esto es lo que yo necesitaba escuchar. Uy, sí, Dios, gracias por acordarse de mí, gracias por tenerme en cuenta, no sé qué. Y llega el momento de la tentación y ya tiene el consejo de Dios y no lo pone por obra, porque ya dejó de meditar en él. Y llega la tentación y otra vez empieza, ay, no, la tentación, ay, no, mi debilidad, ¿qué hago? Ay, no, ¿qué voy a hacer? Y ¡prum! Tropieza, vuelve y cae, no, vuelve y cae. ¿Por qué? Porque no pone por obra lo que Dios ya le enseñó. No lo pone por obra. Y es esa persona que Dios le dice, ya no haga más esto, ya no haga más esto, deje de mirar eso, deje de hablar así, deje de andar con tal persona, deje de pensar de esa manera de usted mismo, deje de pensar de los demás así. Y no hace caso. Y sigue cayendo, sigue tropezando, sigue tropezando, sigue tropezando. ¿Y qué pasa con el proceso de la persona? Pues se ve ahí estorbado. ¿Por qué? Porque no le pone sentido al consejo que Dios le está dando, no permite que ese consejo, ¿cierto? ¿Cómo se dice? Se adentre en él. Porque cuando habla de que esta tiene poca raíz, quiere decir que es que la palabra entró, sí, a la vida de esa persona, entró al corazón de esa persona, sí,
pero esa persona no la retuvo lo suficiente para que la palabra se integre a su corazón. No la retuvo lo suficiente. Eso es como tirar una semilla así por encimita y no darle el tiempo suficiente para que, bueno, por lo menos la raíz busque cómo afirmarse allá abajo, ¿no? Sino que medio brotó la raíz y salió ahí el alambrecito blanco y medio tocó un poquito el terreno y ya llega alguien y la levanta de una. ¿Por qué? Porque la clave es que la semilla permanezca. Y entre más tiempo permanezca, mejor. Por eso el Señor le dijo a Josué, y meditarás en este libro de día y de noche. De día y de noche. Es como aferrarse a esa semilla hasta que esa semilla se abra y esas raíces lo envuelvan a uno y lo amarren, pues. Así como cuando amarran atrás el paquete, el de los pedidos amarra el paquete con los perros en la moto, ¿has visto? Que lo amarran con esos ganchos, eso se llaman los perros a eso, se le amarra eso y eso no le pasa una sola vez, sino que eso es darle vueltas por aquí. Y entre más delicado el paquete sea, pues mayor, más vueltas le dan y lo envuelven y eso queda, mejor dicho, reamarrado, que para después soltarlo es un complique. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer con la palabra de Dios, retenerla lo suficiente en nuestra mente consciente y en nuestro corazón. Por eso vuelvo y les digo, la mente consciente, consciente, porque hay gente que no se acuerda ni lo que predicaban hace 8 días. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay una conciencia de la palabra, pero sí hay conciencia para otras cosas. Por ejemplo, cuando se acerca la fecha del pago del recibo, usted no necesita que nadie lo recuerde, usted está consciente. Hoy es qué, hoy es veintitantos, en tantos días llega el recibo de la casa. Y usted nadie se lo está recordando, no hay ni una aplicación, nada. Usted está consciente. ¿Por qué? Porque usted todos los días se recuerda usted mismo ese dato. Tal día llega el recibo. Y cuando llega el día, usted preciso, usted llega y pregunta, ¿ya llegó tal recibo? Sí, ya llegó. Ay, ¿usted cómo sabe? No, pues ya uno ya está programado, uno ya está consciente de eso. Y es lo mismo nosotros con la palabra. Debemos ser conscientes de ella. Todo el tiempo hay que tratar y procurar meditar en ella. En cualquier momentico de descanso, meditar en esa palabra. Y más cuando es una palabra que en usted ha causado un impacto. Son cosas que es así. Yo se los digo a nivel personal y los que ya me conocen de más tiempo saben que es así. Han habido palabras que Dios ha dado a mi vida que yo he permanecido con eso durante meses. Y yo continuamente estoy con esa palabra ahí en mi corazón. Y continuamente estoy hablando esa palabra. Y a veces me parezco un radio, un disco rayado, porque siempre a veces se acercan y piden consejo y yo siempre estoy dando la misma palabra a veces de consejo, pero porque eso es una palabra en la que yo ya soy consciente de eso y eso ya está allí en mí. Y yo por más de que yo trate, no, pues ¿qué otro consejo le puedo dar? Sí, el mejor consejo que le puedo dar es ese, lo que indica allí la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no debe permitir que esa palabra como que se lo absorba a uno, se lo absorba a uno. Mm. El siguiente es el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Miren, el que no tiene la mirada puesta en Cristo, sino en las cosas de esta vida, en la fama, en el trabajo, en el estudio, bueno, todas las cosas de esta tierra. El que tiene en su corazón como eje principal las cosas pasajeras o momentáneas, es una persona que no va a dar fruto, no va a dar fruto. Este no es que le roban la semilla o que le roban la semilla o que la semilla se muere, no. Este tiene la semilla incrustada, pero la semilla deja de tener vida en sí, se sepulta la semilla es sepultada en ansiedad, en afán, en miedos, ¿cierto? La semilla es sepultada en engaño, que esto es una cosa bien importante. ¿Cómo así engaño? Engaño de las riquezas.
Pues cuando usted permite que las cosas del mundo, que usted ya tiene un conocimiento básico, que usted sabe que eso está mal, ¿cierto? Que son cosas que son mentiras, que le están prometiendo a usted que lo van a hacer sentir bien, que le van a dar bien, que le van a hacer bendición, pero que en realidad no son así. Cuando usted permite esas cosas y las trae a su vida, eso que usted está haciendo es que usted está sepultando la palabra. Usted la está ahogando con esas cosas que usted permite en su corazón. El engaño, aún usted sabiendo que es mentira, usted pone la mentira por encima de la verdad y la ahoga, porque dice que ahoga la semilla. ¿Y qué pasa con eso? Y la palabra se hace infructuosa, es decir, no pasa nada allí. Allí no va a pasar nada. Por eso ese tipo de personas no dan fruto, no se arrepienten, no cambian de hábitos, no son sanos, porque se invalida lo que el Señor dice acá en el verso 15, ¿cierto? Dice, y para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Es decir, no se convierten y no son sanados. Y no solamente físicamente, sino espiritualmente no son sanados. No son sanados de un pasado de tortura, no son sanados de una mente atormentada, no son sanados de trauma, no son sanados de infinidad de cosas. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que son prioridad. Hay otras cosas que les pueden mal, le dan más importancia a los temores, a los miedos, que a la verdad de la palabra. Las ansiedades, el ansioso, ¿cierto? Los nostálgicos, son cosas que no son de Dios y esas cosas que no son de Dios, pues ahogan la verdad de Dios. No permiten que la persona tenga ese fruto reflejado en sí. Y no importa cuántas veces vaya a la iglesia, no importa cuántos sermones escuche, no va a dar fruto. Mientras eso esté pasando dentro de su corazón y que él sea de los que le tiran la semilla y la tiene allí y él inmediatamente llega a la casa y ¡pum! Le lanza una capa encima de afán, de ansiedad, de miedos, de búsqueda de fama o de vanidades de esta tierra, no va a pasar nada con la semilla porque está bloqueando la semilla. Está bloqueando la semilla lo que necesita para que ella crezca y se abra. Entonces, ¿qué pasa? Esa semilla se muere. Le corta el oxígeno, le corta la luz solar a la semilla y se muere. Ni el agua llega. Porque eso es como el equivalente a forrar esa maceta, ponerle encima un plástico negro, pues que absorba hasta el calor del sol. Se muere esa semilla, no pasa nada allí. Y eso es lo que pasa cuando nosotros permitimos que nuestro corazón empiece a tener como a reinar el afán de este siglo, el querer conseguir cosas, el querer poner por delante de Dios cualquier otra cosa, sueños, personas, ese es el afán de este siglo. Y ahora que estamos en este tiempo donde la gente vive con el acelerador trabado, era como ahorita que hablábamos con mi hermana y ella estaba en el automóvil y ella nos decía, uy, no, yo no sé, llega diciembre y la gente se pone como que, como que apagan el cerebro, me decía eso, hace una imprudencia en la carretera. ¿Pero por qué? ¿Producto de qué eso? Del afán, de ese afán colectivo que hay. Y ese afán colectivo resulta que eso no solamente es diciembre, es todo el tiempo ese afán colectivo. ¿Que en diciembre se hace más notorio? Sí, pero todo el tiempo está ese afán colectivo, todo el tiempo. Toda la humanidad gira en torno a ese afán de conseguir, de tener, de ganar, de lograr cosas, de tener títulos, de emprender. Es un afán continuo al que el mundo quiere llevar a la humanidad, ¿cierto? Y si nosotros nos metemos en esa carrera, pues vamos a perder el año con Dios. Por eso es necesario que nosotros tengamos esa disposición, ese entendimiento que cuando en nuestra vida hay cosas como ansiedad, como afán, como nostalgia, ¿cierto? Son cosas que tenemos que sacar de nuestro corazón. Y si uno no sabe cómo lo hace, pues a través de la oración,
a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra, como les decía, ¿se acuerda? Hay que romper esa tensión superficial. Si ya mi corazón está lleno de miedo, de ansiedad y de un montón de otras cosas, pues yo tengo que, así todo, tengo que permitir que la palabra entre y haga que eso se rebose y se vaya limpiando poco a poco ese recipiente. Yo no le voy a decir que eso se va a cambiar en una semana, no. Pero si usted permite que continuamente palabra de Dios llegue a su vida y usted la pueda entender y la pueda retener, créame que el Señor va a ir como sacando todo ese sedimento que no sirve del interior de su corazón. Va a irlo haciendo, porque eso se tiene que cumplir, de que se conviertan y sean sanos. Eso se tiene que cumplir. Luego, si usted no está notando que esto no está pasando en su vida, es porque en alguno de esos puntos usted está faltando allí. Hay algo de allí que usted no está siguiendo al pie de la letra, porque eso es como la prescripción del médico, ¿cierto? Cuando le receta a la persona, lo mira y le dice, ok, le voy a mandar esto y esto, una cápsula cada tantas horas, con agua preferiblemente o a otros en leche y así. Eso es como una prescripción que Dios está haciendo para nuestro corazón. Para tener lo que dice este último verso, dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Es decir, todo esto es como la fórmula para que nosotros podamos tener un corazón que sea un buen terreno, para que la palabra haga lo que tenga que hacer en nuestra vida. Así el proceso sea difícil a veces, o a veces no nos queda muy claro qué es lo que Dios está haciendo, pero solamente nos queda que confiar en Él, ¿cierto? Por eso es importante que esto lo tengamos presente en nuestro corazón, ¿cierto? Y ese es el mensaje como cortico que les quiero compartir esta noche. Porque sí es importante que en nuestra vida haya evidencia de que Dios está obrando. Uno no puede, yo soy de unas personas que piensan que uno no puede pasar un año entero buscando de Dios y que en su vida no pase nada. Yo creo que eso es imposible. Para mí eso es algo que eso es imposible. Eso no tiene sentido, pues que yo pase un año entero y mi corazón no dé un reflejo de que Dios está haciendo algo en mi vida. Yo creo que tiene que haber una diferencia, así sea pequeña, pero algo debe pasar, porque si algo no está pasando es porque es un problema del terreno de mi corazón. No es porque Dios no quiera hacerlo, es porque es mi corazón el que tiene esta dificultad. Es mi corazón el que tiene esa dificultad. Y vuelvo y le repito, como lo leíamos al principio, importante entender de que por el hecho de que hoy estamos aquí escuchando no significa de que toda la vida vamos a estar aquí y que yo toda la vida entonces puedo seguir andando en mi mala manera de vivir, con mis malas decisiones y no, yo sé que Dios es bien, Él toda la vida me va a tener ahí sentado en una iglesia, yo toda la vida voy a poder estar en una casa de oración, no, yo toda la vida voy a poder leer la Biblia de vez en cuando, no. Porque así piensan muchas personas, piensan de esa manera. Y llega un punto donde como que ya su corazón se empieza como a entenebrecer y finalmente dejan de perseverar. Porque obviamente, miren, si uno que está haciendo los procesos de Dios, si uno que está haciendo los procesos de Dios, llegan momentos en donde uno se cansa y usted está consciente del proceso que Dios está haciendo en usted y usted se cansa, imagínese del que está haciendo un proceso con Dios y no está viendo ningún fruto. Y ya lleva un año y no está viendo ningún fruto, sino que antes está viendo que la situación se le está complicando. Si se cansa uno, que uno va soltando cosas en el camino y va dejando que Dios extraiga cosas de uno. Y hay un momento en donde uno se cansa a veces de ceder cosas de uno. Yo creo que eso nos pasa a todos. Hay un momento donde uno se siente como agotado de estar soltando cosas de uno.
Imagínese cómo no se va a cansar el que está supuestamente perseverando en el Señor, pero que no está recibiendo la semilla bien, que no la está reteniendo, que le ponen mal los afanes de afuera y aún así sigue viniendo, sigue viniendo, sigue viniendo, pues se va a cansar todavía peor, porque se va a poner a mirar su vida y ver lo que escucha, que predican y ver la vida de otros hermanos y ver esas cosas y se queda como que, bueno, y entonces yo qué estoy haciendo con mi vida aquí, yo estoy perdiendo el tiempo. Si este hermanito acabó de llegar hace 6 meses con la misma situación que yo, y porque este hermanito mire ya cómo está, y porque yo no he podido con esta cosa. Entonces, ¿qué pasa? Pues la gente agarra una maleta y sale y se va de la iglesia, porque eso pasa. Pero no es porque sea culpa de Dios, no es porque Dios tenga una preferencia de unos con otros. Es un asunto del corazón, de lo que estábamos hablando ahora. Porque uno no puede engañarse a uno mismo. La Biblia dice que no podemos burlar a Dios, porque Dios no puede ser burlado. Nosotros mismos nos engañamos, dice la palabra. Cuando usted es una persona que usted escucha la palabra de Dios y usted no la pone por obra, usted se engaña a sí mismo. Porque es que usted lo que lo va a hacer salvo no es solamente sentarse y escuchar la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que no podemos ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y usted lo ve. Desde que él empieza el ministerio y él empieza a decir, vea, lo están buscando su mamá y su papá, su mamá, perdón, y sus hermanos, lo están buscando allá afuera. Y él les dice, vea, estos son mis hermanos y mi mamá, el que hace la voluntad de mi padre. Es decir, los hacedores de la palabra. Hay que ser hacedor de la palabra, tomar el consejo y ponerlo por obra. No ser solamente que, ay, Dios me está hablando y lloro y lloro y lloro y no, y amanezco al otro día con esos ojos así, mejor dicho, como una uva así inflamados de tanto llorar y no, Dios tan lindo, no sé qué. Y llega el momento de poner por obra la palabra y no hacemos caso, eso no pasa nada. No pasa nada porque es que usted, sus lágrimas no van a llegar al reino de los cielos. Usted es el que necesita llegar al reino de los cielos y eso usted mismo se va, como lo predicaban en estos días en la congregación. Usted mismo es el que está comprando su tiquete a dónde quiere ir al final de sus días. Y eso es claro, nosotros mismos no nos podemos engañar. Usted no puede pretender hacer lo malo y estar convencidísimo que usted va para salvación, sabiendo de que usted está haciendo lo malo, de que usted está perseverando en el mal, y Dios hace rato le lo está diciendo, no haga así, cambie eso, piense de esta forma, piensa. No, es que es muy difícil no pensar así. Ah, bueno, vamos a ver usted qué está haciendo con su vida, usted qué está consumiendo, ¿cierto? Porque si usted lee los siguientes pasajes, habla también acerca de algo de la siembra, pero esta vez está hablando del trigo y la cizaña. Y a veces uno a veces piensa, ay, no, sí, todo es el diablo, y a veces todo creyente le echa la culpa al diablo para todo. Y a veces no es el diablo, a veces es uno mismo, el que siembra mala semilla dentro de su propia vida. ¿Cómo es sembrar mala semilla dentro de su propia vida? Por ejemplo, cuando Dios le está dando a usted orientación y le está diciendo, no se junte con tal persona porque esa persona no es conveniente que esté con usted. No es conveniente que usted haga negocios con esa persona. No es conveniente que usted hable mucho con esa persona. No es conveniente que usted vista como viste esa persona. Y nosotros, ay, pero yo no puedo hacer eso. Y ya hay personas cerca de nosotros que Dios empieza a usar y nos empiezan a advertir. Los padres, el esposo, la esposa, a veces los mismos hijos. Y nosotros, ay, pero es que Dios dice que uno no puede hacer acepción de persona y no sé qué. Y nos engañamos a nosotros mismos y más adelante, plum, tenemos un malentendido o eso se nos tuerce la situación y nos vemos en aprietos y ahí hemos recibido el fruto de nuestra desobediencia, que es que hemos permitido que una semilla de cizaña crezca dentro del huerto de nuestro corazón. Y nos pasa. Permitimos que cosas incorrectas o las personas incorrectas para nuestra vida se adentren en el corazón y crezcan y en semilla y se envuelva eso y tenemos luego ese fruto de cizaña. Y luego hay que pasar otro proceso más para poder extraer esa cizaña del corazón.
Entonces son cosas que sí son importantes que las consideremos. Todos, independientemente de si estamos jóvenes o no lo estamos, todos debemos de considerarlo. Porque a veces nosotros somos como muy olímpicos en el camino de Dios. Entonces, no siendo más, para terminar el mensaje, me gustaría de pronto escuchar a las personas que quieren participar mm, y quieran como de una forma muy breve compartir a lo largo de este año cuál cree usted que fue la lección más valiosa, porque yo sé que todas son valiosas, pero que quizás haya una que usted pueda decir, uy, esto para mí, esto fue algo que eso como que este año, este consejo de Dios me marcó. Y usted pueda como compartir como algo que Dios le haya dicho, independientemente si fue en una congregación o en su vida devocional o en este lugar, que usted pueda compartir, usted pueda decir, esto que yo recibí, esto produjo en mí un cambio para siempre. O sea, yo creo que esta lección que Dios me dio, yo no la voy a olvidar. Entonces, vamos a escuchar por ahí unos tres, yo creo. Entonces, ¿quién quiere ser el primero? No todo al mismo tiempo porque no lo entiendo. Mm, no sé. ¿Quién quiere ser voluntario o víctima? Dicen por acá por el chat. Pues yo creo que sí va a tocar como victimizarlos. Va a tocar victimizarlos. Por ejemplo, a mí sí me interesaría saber, en el caso de Camilo, yo sí quisiera saber, para Camilo Camacho, ¿cuál fue el consejo que este año como que cuando cuando lo recibió de Dios, eso como que marcó un antes y después en su vida? Camilo, así sea que lo escriba, yo lo leo, no importa. Si usted lo quiere escribir en el chat, yo lo leo por si le da pena escucharlo con su voz de locutor, no quieren que lo escuche, entonces. Camilo está ahí, sí, Camilo está, ¿no? Está pensando. Está pensando, Camilo, escríbanos si está pensando o qué, porque no sabemos. Esto no anuncia cuando alguien escribe ni nada. Bueno, mientras Camilo está ahí pensando, bueno, yo quiero escuchar entonces a Jesús. ¿Cuál ha sido ese consejo que usted diga como que, uy, es algo que se quedó conmigo? Definitivamente hizo una diferencia. Oiga, venían hablando lo más de bueno en el chat y llega el momento de la interrogación y ahí sí nadie habla. Porque aún así, no sean así, muchachos. Hmm. ¿Tímidos o temidos? ¿Quién? O el hermano Miguel Aragón, por ejemplo, que muy poquitas veces lo hemos escuchado. Hermano Andrés, Dios me lo Dios le bendiga. bendiga, mi hermana, ¿cómo está? Bien, gracias al Señor Jesucristo. ¿Y ustedes cómo están? Los saludo a todos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Pues Miguel lo tengo allí está haciendo algo acá en la cocina, pues queda acá mismo, pero está acá haciendo algo en la cocina, entonces yo estoy acá pendiente. Bueno, Hermano Andrés, yo pues, ¿qué tengo para decir? Que el Señor a mí me ha hablado de una manera muy especial este año y estoy muy agradecida con Cristo porque hasta hoy su misericordia nos ha sustentado y nos ha sostenido. Este año para mí ha sido un año de grandes victorias. El Señor nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha bendecido de una manera especial. Mi hogar, mis hijos, porque mis hijitos ya casi terminan la carrera, el Señor me los ha ayudado, tienen muy buenos amén. trabajos, me los ha bendecido y el Señor me ha hablado de una manera muy especial este año, hermano, en el comité que yo trabajé este año, que fue Misiones, porque creo que ese comité me enseñó a mí algo muy especial, me dio y me enseñó a tener mansedumbre y a tener humildad en muchas cosas, hermano Andrés. O sea, lo que Mm, porque yo soy una que pronto si me dejan en los mensajes en visto, a mí no me gusta, como cosas así. Entonces, sí, el Señor me enseñó mucho este año a trabajar en equipo,
a amarnos los unos a los otros sin criticarnos, a dar siempre lo mejor y a que no nos gusten las cosas. En el momento nosotros sabemos que lo único que nos da respuesta a las cosas es el Señor Jesucristo. Entonces, como sabiduría para aprender a manejar esas cosas, para aprender a buscar de Él y a que el Señor nos moldee de una manera especial. Siento que a mí este año el Señor me ha moldeado de una manera muy especial. Yo estoy muy agradecida. Amén, amén. Bueno, gloria a Dios que eso es algo muy bonito que has estado haciendo en la vida de la hermana. Bueno, alguien más que pueda compartir, de pronto Camilo, me interesa Camilo, no sé, o Brigitte, que le puso cámaras porque quiere hablar mía. Ah, bueno, tranquilo, yo le repito la pregunta. ¿Cuál ha sido el consejo, Camilo, que Dios le ha dado este año a su vida y que usted diga, esa lección que Dios me dio es algo que este año ha sido como uno de los principales como baterías o el combustible que ha mantenido mi vida en marcha durante todo este año? Bueno, mientras Cami escribe, Brigitte va a decir algo. Bueno, dígale por ahí, yo lo leo, no importa. Hágale que yo lo leo. Nada, pensé que iba a decir algo. Bueno, pero Camilo sí va a escribir algo. Camilo está escribiendo. Es que como esto no avisa cuando escribe, entonces, bueno, toca tener la fe de que él lo está escribiendo. Bueno, mientras los demás dicen, yo sí voy a decir, bueno, este año ha sido un año de muchos cambios para mi vida. Todos ellos han sido procesos complicados, ¿cierto? Algunos han sido menos que otros, pero han sido cambios que de alguna u otra manera he podido notar de que verdaderamente Dios hace todas las cosas con un propósito y para bien. Ha sido un año de mucha madurez, ¿cierto? Han sido pasos de madurez que yo me quedo aterrado cuando echo como el cassette hacia atrás un momentico y empiezo como a analizar todo lo que ha pasado este año y han sido procesos especiales con Dios, especiales con Dios, donde Dios ha hecho como una aceleración, como que acelera el tiempo para que lo que Él durante mucho tiempo ha estado poniendo en mi vida como que empiece a dar fruto en este momento, empieza como a abrirse esas, como esos botoncitos que están allí, como que este año empezaron a abrirse ya, ¿cierto? Todo lo que por muchos años estuve esperando como con paciencia, Dios lo ha permitido. Gracias al Señor, he podido conocer a Dios en otra faceta de mi vida, de mi familia, verdaderamente ya verlo como que realmente es el que sostiene nuestra vida, ¿cierto? Ya no como que uno, no, es que Dios me sostiene, no sé qué, pero porque sí han habido momentos en donde verdaderamente ha habido una gran necesidad, verdaderamente donde solamente la mano de Dios ha podido estar ahí sustentando, no hay manera de decir que en mis fuerzas, con mi conocimiento o apoyándome en otra persona, no. Realmente ha sido un año donde realmente Dios ha probado mi corazón, ha probado mi vida, ha probado mi familia de realmente en quiénes hemos creído, de en quiénes que hemos puesto nuestra confianza, ¿cierto? Por todas las cosas que han estado pasando en nuestra vida, que han pasado a nivel personal en mi vida. De pronto los muchachos que son más cercanos a mí saben que desde principio de año ha sido un año de continua agitación en mi vida, ¿cierto? Ministerialmente, donde he tenido que ser puesto a prueba, como se dice, metido al horno de fuego, pasado por un montón de situaciones diversas y con todo y eso, los muchachos son testigos de que Dios siempre ha estado conmigo, en ningún momento me ha soltado ni me ha desamparado, ni nunca ha permitido que nada de eso como que me dañe, al punto de yo querer como que, no, ya desisto entonces, yo no sigo más con esto, sino que por el contrario son cosas que Dios ha ido usando para fortalecerme, ¿cierto? A nivel espiritual. Entonces, ese ha sido como
esa lección. Y últimamente, quizás una de las cosas que más remarcado ha estado es el asunto de que entender de que realmente la vida es un paso. Aquí en la tierra es como la neblina. Y de que a veces nosotros como que a veces como que no, que planeamos a largo plazo y queremos esto y queremos lo otro, pero realmente lo que dice en Eclesiastés dice que el todo el hombre es que trabaje y disfrute de su trabajo con su familia y tema a Dios. De eso se trata la vida, sino que simplemente a veces nosotros como que ponemos otras arandelas y le damos más importancia a esas arandelas que lo más importante que es temer a Dios y disfrutar de las cosas que nos ha dado, ¿cierto? Y eso es algo que hay que aprenderlo a atesorar. Yo incluso desde muchos años atrás, se lo he dicho a los muchachos, hay que aprender a disfrutar de lo que tenemos. Así no sea como lo queremos tener, pero disfrutarlo. Disfrutarlo porque es que eso es lo que nos queda. Tener la capacidad de contentarnos, como decía el apóstol, sé vivir en la escasez y sé vivir en abundancia. Y eso es algo que quizás muchos de nosotros podemos recitar, pero realmente cuando está, sí es cierto eso que decimos. Porque hay gente que dice, ay, yo sé vivir en la escasez y en abundancia, y ¡plum! Hay un momento donde Dios como que permite que algo sea extraído de tu vida. Y bueno, no que usted sí sabe vivir en la escasez, ahora está escaso de esto. ¿Y usted entonces por qué cambió? Porque ya no me busca, porque ya no hace las cosas que hacía antes, porque dejó de servirme. No que sabía vivir en la escasez, porque es que Dios prueba todas esas cosas y es necesario que nuestro corazón sea probado. Antes de un ascenso es necesario ser probado. Y es necesario pasar la prueba como Dios quiere que la pasemos, no enojados con Dios, no culpando a Dios, no buscando otros culpables, no quejándonos, no, sino en silencio como lo hizo José, en silencio, todos sus años de exilio, el hombre en silencio y todo con su temor a Dios prosperó. Próspero. No me puso que a quejarse, que por qué lo otro, que por qué dio esto, que por qué Dios permitió esto, que por qué Dios hizo esto así, si tanto que yo le pedí en oración esto y por qué Dios lo hizo así. No, simplemente aceptar la voluntad de Dios y continuar, ¿cierto? Camilo escribió, bueno, dice poder superarse y salir adelante dejando a un lado los problemas, los desánimos que a veces uno tiene. Esa ha sido la lección que Dios ha dado en la vida de Camilo este año y que ha sido que algo que se ha quedado con él. ¿Cierto? A pesar de todas las circunstancias dentro de casa, eh, saber de que se puede acceder a una vida de bendición en Cristo. ¿Quién más iba a decir algo? Creo que alguien más iba a decir. Mm, Jesús, Jesús que tanto escribe por el chat. Cuando yo estoy hablando, Jesús escribe y escribe en el chat y ahorita que sí puede escribir. Eso, sí, usted. Algo que usted haya atesorado este año, que Dios le haya dado y usted diga, uy, yo eso lo tengo atesorado en mi corazón. Esto debería decir cuando alguien escribe, porque eso queda uno como que, si está escribiendo, no está escribiendo. Es un poquito complicado. Lo que dejó, ya. Pero entonces, lo que tú atesoraste entonces este año fue que, lo que tú atesoraste este año es que entendiste que sí era necesario soltar para poder avanzar, como los apegos al mundo. Sí es verdad que los apegos de este mundo lo refrenan aún en esa búsqueda del rostro del Señor. Bueno, es una lección importante y valiosa. Es una lección bien importante y eso es algo que yo le doy un consejo, no se olvide de esa lección nunca. Porque si usted es una persona que usted tiene eso de continuo,
Pero exacto, eso es lo importante. Si usted tiene eso ahí en su conciencia continuamente, usted no va a pegarse la próxima vez tan rápido en las cosas que usted sabe que no le conviene. Porque usted ya sabe el proceso que lo que es desprenderse de algo y usted dice, no, yo por eso no va a pasar. Y cuida su corazón. Ese es el consejo que yo le doy a usted esta noche. Cuide su corazón de esas cosas. Como lo que hablábamos ahorita de ratico. No permita que lo que usted sabe que no viene de Dios, no permita que surja dentro de su corazón y no solamente eso, sino que eche raíz y lo envuelva y lo asfixie eso. No permita eso. Si usted sabe que eso no le conviene, sáquelo ahorita ahorita que solamente es necesario hacer, ya, se fue de mi vida. Y no espere a que eso se enquiste allí y ya, bueno, ahora sí viene la cita y hay que procesar eso, pues eso se va de cirugía ya. Saque esas cosas antes de que eso se enquiste y eso ya tiene historia y usted con ese apego ahí en su corazón y eso no, cualquier cosa me recuerda a ese hábito, me recuerda a esa persona, me recuerda a ese sentimiento, me recuerda a emoción y eso ya viene un proceso de cirugía con el Señor ya después. Exacto. Sino que usted de una, cuando algo no está bien, eso haga de cuenta de que uno está hecho de paja y le está cayendo a usted una chispa encima. Usted no espera que lo prenda todo, sino que de una, se lo sacude. Es la manera más eficaz de usted cuidar el corazón. No se ponga a esperar qué pasa, ¿será que si me prendo o no me prendo? Pues te vas a prender, te vas a quemar, ¿cierto? Lo mismo en el asunto sentimental, para hombres y mujeres por igual es lo mismo. ¿Será que ahí me gusta? Ay, no es que el muchacho es feo. Ah, yo lo dejo que me moleste porque es feo. ¿Qué me voy a enamorar del feo? Se enamoran. Ah, que esa muchacha que no me llama la atención. Ah, yo la dejo que ella me escriba, que me haga detallitos, que me haga invitar. Yo salgo como por no decirle que no, para no hacerle el desplante, no sé qué. No, pero eso no pasa nada. Te vas a pegar. Entonces, uno qué hace, la mejor manera de cuidar el corazón es evitar que esas cosas echen raíz en uno, ¿cierto? Entonces es la mejor manera de evitar que nuestro corazón se dañe. Entonces, bueno, yo creo que ya para terminar, eh, agradecerle primero que todo a Dios por este año. Ha sido un año de bendición, la verdad, ha sido un año de bendición, un año de conocer a otras personas, de conocer hermanos, de ver procesos a los que Dios está llevando a muchos de ustedes. Me da mucha alegría ver que muchos de ustedes han podido perseverar a pesar de todos los vientos que han soplado en contra, ¿cierto? Hasta el día de hoy, de ver que este año hubieron muchas victorias, gracias a Dios, de pasar a que no me dejan ir a la iglesia, a que mi familia empezó a ir a la iglesia, de pasar de que me estaba lidiando con esto por muchos años y ahora soy libre. Todas esas cosas son cosas muy especiales que Dios ha estado haciendo en la vida de todos los que estamos en este lugar y pues rogándole a Dios de que nos dé más años de vida y que nos permita permanecer así, con ese privilegio de tener esa sensibilidad y esas ganas de escuchar la voz de Dios, de esas ganas de escuchar la voz de Dios, de hacer de Él nuestro refugio continuo en tiempos de lluvia y en tiempos de no lluvia, estar refugiados en Él, de tener el temor de Dios en nuestra vida, de no, que nuestro corazón, como hablábamos ahorita, no, que nuestro corazón no se apegue a los afanes de este mundo, sobre todo en ustedes que están tan jovencitos, porque yo sé que esa lucha es bien brava, es bien difícil, porque ustedes están rodeados continuamente de jóvenes como ustedes, que están aferrados a esos apegos de este mundo y ustedes se sienten tentados en seguir esa misma línea, pero el Espíritu de Dios está allí continuamente, como haciendo un alto, aunque por momentos a veces se quedan como saltar la línea, ¿cierto? Pasarse de la raya, pero el Señor es bueno y siempre los trae, ¿cierto? Y eso es lo importante, perseverar hasta el final, muchachos, perseverar, levantarse,
poco a poco irse levantando. Crucial la vida devocional, yo no me voy a cansar de decírselos. La vida devocional, la búsqueda continua de Dios y de la palabra de Dios es la clave para permanecer en el Evangelio. Esa es la clave. La clave no es eh, sentarse cada 8 días en una silla dentro de una congregación. No, esa no es la clave. La clave es desarrollar una relación personal de confianza con Jesús. Esa es la clave. Poco a poco. Aquí no estamos haciendo una carrera del que llegue primero, del que haga esto, que haga lo otro, no. Esto se trata de que ustedes y yo podamos perseverar en este camino hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia. Una de dos. De eso se trata, ¿cierto? Y nuevamente, pues recordarles de que saben de que en cualquier caso, de que necesitan hablar de algo que les pasa, ustedes saben que me pueden escribir, ¿cierto? Saben que, que yo estoy ahí atentos para responderles. Entonces, de eso se trata, de que permanezcamos. Yo sí le doy muchas gracias a Dios por sus vidas, por todo lo que ha hecho en mi vida, en la vida de mi familia. Este año que se está acabando y se está acabando súper rápido. Yo no sé qué pasa con el tiempo que, uff, el tiempo está pero volando ya, ¿cierto? Pero Dios permita que el año que viene continuemos a ese ritmo, continuemos a este ritmo que Dios nos ha traído y que nos dé la oportunidad de pues, poder reabrir la casa de oración el año que viene, si es la voluntad del Señor, ¿cierto? Y que Dios sea bendiciéndonos a todos, nuestras familias, ¿cierto? En todas esas cosas que yo sé que ya de antemano muchos de ustedes ya han puesto en oración y que Dios sea permitiendo que así sea, que lo que ustedes se han propuesto este año que viene lo puedan hacer, ¿cierto? Entonces vamos a orar ahora sí para terminar. Nuevamente agradecerles a todos por haber querido estar en este espacio. Yo sé que es un espacio muy pequeño, pero aún así pues sabemos de que lo hacemos es para Dios y animarlos a que continuemos de esa manera, a que el año que viene podamos compartirle a otras personas de esto que recibimos de Dios. Lo compartamos en el trabajo, en el estudio, ahí con los vecinos, para que los demás también tengan esa esperanza que tenemos usted y yo hoy, ¿cierto? Que podamos contagiar a otros de esta esperanza viva que es nuestro amado Jesucristo. Entonces vamos a orar para terminar, para despedir ya la casa de oración. Y Dios mediante, en 2022 yo les estaré escribiendo los días que estemos próximos a iniciar nuevamente, si Dios permite. ¿Listo? Entonces vamos a orar para terminar. ¿Listo? Amado Rey, Príncipe de paz, glorioso Salvador, te damos muchas gracias, precioso Señor Jesús, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por cada uno de los invitados, de los hermanos y hermanas en este lugar, por nuestras familias, Dios, los que han estado perseverando, Dios, aunque sea en diferido, Dios, pero han perseverado, Dios, en la búsqueda de tu consejo, en oración, Dios mío, en lectura de la palabra, en esforzarse por buscar de ti, por congregarse, Dios. Yo te doy gracias por todo esto que estás haciendo, Dios, por lo que vas a hacer, Dios mío. Gracias por todas estas vidas, Dios. Te pedimos que este año, Dios, que se está terminando, podamos hacerlo en tu nombre, Señor Jesús, llenos de tu paz, de tu gozo, de tu gracia, de tu fortaleza, de tu amor, de esa paciencia tuya, Dios, porque tú eres un Dios paciente con nosotros, Dios. Ayúdanos también, Señor, a ser pacientes haciendo lo bueno, Dios, sabiendo de que aunque ahorita no veamos el fruto, lo vamos a recibir, Señor, vamos a tener esa buena cosecha, Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel a tu palabra, porque tú dices, Señor, que no nos cansemos de hacer lo bueno, Dios. No permitas que nos cansemos de hacer lo bueno, y lo bueno es obedecerte, Dios. Lo bueno es escucharte, lo bueno es buscarte a ti, hablar contigo, Dios. Eso es lo bueno para nosotros. Ayúdanos a hacer lo bueno, Dios, a no desmayar en este camino, en este proceso, Dios, sin importar las circunstancias a nuestro alrededor, sin importar nuestros pensamientos opuestos a tu voluntad
o nuestras emociones y sentimientos o situaciones externas que quieran afectar nuestra vida, nuestro pensar, nuestra fe, nuestra familia, Dios. Ayúdanos a perseverar haciendo las cosas dentro de tu temor siempre, Dios. Que la verdad, que la justicia tuya nos guíen cada día, Dios. Enamóranos de ti, Dios, y pon siempre tu santa presencia en nuestro camino. Guíanos y oriéntanos, Dios. Te damos gracias por este año que se está terminando ya, Dios. Oramos, Dios, por las familias de nuestro alrededor, de nuestros vecinos y vecinas, de nuestros hermanos y hermanas, Dios, del lugar donde nos congregamos. Dios, bendícenos y guárdanos a todos. Dios, guarda todas estas vidas que están afuera en la calle en esta hora, Dios, en medio de los afanes, en medio de las pasiones de esta hora, de este siglo, Dios. Guarda las vidas, Dios, porque de afuera hay padres, hay madres, hay hijos, hermanas, abuelos y abuelas, Dios, que deben llegar a sus casas con sus familias. Dios, guarda las vidas, protégelas y protege nuestra nación Colombia, nuestra ciudad, Señor, guárdanos a todos y ayúdanos, Dios, a que este año, Señor, sea un año que cierra como inició en bendición, en victoria y llenos de tu gozo y de tu paz. Dios, te damos a ti la gloria y la honra, la alabanza y la oración, porque solo tú eres digno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Bueno, muchas gracias a todos hermanos por su asistencia. El Señor les guarde y les bendiga. Y nos vemos, Dios mediante, el 2022, que ya es dentro de no muchos días.